Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días Señor, este tiempo que apartamos cada día para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras de sabiduría que nos llenan, que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero darles un saludo muy especial a todos aquellos oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo y a todos aquellos que nos están escuchando en cualquier lugar donde llega este audio. Yo sé que este audio llega a muchas partes del mundo. Bueno, a todos los que nos escuchen, damos el saludo bien especial, la bienvenida y quiero invitarles a que nos escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Cada día, bueno, damos la gloria a Dios porque cada día nuestra comunidad poquito a poco va creciendo, se va fortaleciendo y se va conformando con personas que anhelamos cada día escuchar y recibir y vivir la palabra de Dios. Y bueno, todo esto me gusta y las vistas de los videos son muy valiosas para nosotros, pero también si hay personas que nos quieren ayudar con sus donaciones, pueden ponerse en contacto con nosotros en la cajita de los comentarios y bueno, de antemano les bendecimos por su ayuda, su colaboración es muy valiosa para el sostenimiento de nuestro canal. Y a todos los que nos han colaborado y que nos han ayudado, mil bendiciones, mil gracias. Desde la Iglesia Iré esperamos que todos estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, vamos a continuar con la cuenta del Homer. Llegamos hoy al día 45 de la cuenta del Homer. O sea que hoy es el día 45 de nuestra cuenta del Homer. Repita conmigo. Hoy es el día 45 de la cuenta del Homer. Y hemos venido estudiando en estos días acerca de lo que es la armadura de Dios. En Efesios 6, el apóstol nos habla de vestirnos con una armadura. Y vamos a mirar lo que dice Efesios 6 del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí en Efesios 6 el apóstol nos habla de vestirnos con una armadura. ¿Y para qué era la armadura? La armadura pues es un elemento, digámoslo así, un arma para, para proteger la vida del guerrero, para proteger la integridad. Ya lo mirábamos en el capítulo de ayer, cómo la armadura protege partes vitales del cuerpo. Y recordar también que estamos en medio de un conflicto, que estamos en medio de un conflicto espiritual. Cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando en nuestra vida espiritual, vamos entendiendo que estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra entre dos bandos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y es una guerra a muerte, es una guerra donde hay muchos ataques, todo el tiempo hay ataques. Y gloria a Dios que los ojos se van abriendo y vamos entendiendo la dimensión del conflicto en el que estamos metidos. Y eso es un punto importante, siempre tener claro que estamos en medio de un conflicto. Estamos en medio de un conflicto. Ahora, como estamos en medio de un conflicto, debemos estar preparados diariamente. Debemos estar preparados. ¿Por qué? Como les decía yo al principio de este estudio, es entender de que ahora la lucha del enemigo es contra nosotros. Lo que el enemigo pretende es evitar que ese reino de Dios
se fortalezca con más almas, con más personas que van estableciendo, que van fortaleciendo el poder del reino de Dios. Porque definitivamente, pues un reino se establece a base de la gente que conforma el reino. Y si hay personas que se fortalecen, que fortalecen el reino de Dios, es porque hay otras que salen de ese bando enemigo. Porque de eso se trata. El que no está en el reino de Dios está en el reino de las tinieblas. Ahora, otro punto que tenemos que tener claro y tener en cuenta es recordar siempre que tenemos un enemigo. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 6 nos decía que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Luego dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, aquí nos deja claro el Nuevo Testamento que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no se cansa. Ese enemigo hace planes para conquistarnos, para robar nuestra alma, para apresar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. De muchas maneras el Señor nos deja ver, el Señor nos deja ver y nos deja entender de qué maneras el enemigo esclaviza nuestras vidas. Nos agarra, nos atrapa, nos entonta, nos engaña para que nosotros caigamos y no nos levantemos. Es por eso que necesitamos todos los días estar vestidos y estar preparados para ese conflicto espiritual, para esa lucha espiritual. Y eso es la evidencia de un crecimiento espiritual. Estamos en la última semana de nuestra cuenta del Omer. Y eso evidencia, los que hemos llegado hasta aquí y los que hemos entendido el sentido de esta cuenta de este año, hemos entendido de que en la vida, en nuestra vida espiritual, tiene que haber un crecimiento. No podemos quedarnos en los rudimentos, no podemos quedarnos en los sencillos pasos, en el ABC, no, hay que avanzar. Amado Hijo de Dios, nuestra vida espiritual debe avanzar y debemos crecer. Y esto evidencia, cuando llegamos a este punto, evidencia que hay un crecimiento. Entender ese conflicto espiritual, pero también entender que tenemos que estar preparados para ese conflicto, para vencer en ese conflicto. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar en Efesios la tercera parte de la armadura. Y la tercera parte la encontramos en el versículo 15. Vamos a dedicar hoy a estudiar este versículo. Y dice el verso 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ya hemos visto que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, pero también nuestros pies deben estar calzados con el evangelio de la paz. Y antes de entrar a analizar lo que significa esta frase, vamos a empezar por lo segundo. ¿Qué es el evangelio? Es una palabra que a lo mejor usted ha escuchado ampliamente. Si usted va a la iglesia, habrá escuchado que se habla del evangelio. Si ha leído la Biblia, habrá leído los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, donde dice que es el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos. Pero ¿qué es el evangelio? ¿A qué se refiere? Vamos a tratar de indagar o de introducirnos un poquito en lo que significa esta palabra y en el concepto de lo que es el evangelio. Bueno, evangelio viene de la palabra latina evangelion, de la latina y griega también, evangelion. ¿Y qué significa evangelion? Evangelion significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces miremos que aquí hay algo bien curioso. Este evangelio, estas buenas noticias se nos presentan
en las primeras páginas del Nuevo Testamento. Si miramos un poquito hacia atrás, en los últimos libros del Antiguo Testamento, encontramos que el Señor pues le habló al pueblo de Israel de una manera muy fuerte. Es decir, como si un padre le hablara a un hijo que se está comportando mal, a un hijo que día tras día se comporta mal, hace las cosas mal, desobedece, no hace caso, tiene malas actitudes, tiene malas respuestas, mejor dicho, un hijo que no se sujeta y que no está haciendo las cosas bien, pues eso para nada pone contento a un padre o a una madre. De hecho, los que somos padres y que hemos sido hijos también, que también en su momento hemos tenido tiempos en que nos hemos comportado mal, en que hemos hecho las cosas que desagradan a nuestros padres, pues nuestros papás nos han tenido que hablar de una manera fuerte, nos han tenido que reprender. En algunos casos, pues muchos papás han tomado el camino de la vara o de la correa, o bueno, los que somos un poquito más viejitos, y como dicen en Colombia, el fuete. Pero es la disciplina, y esa disciplina duele. Entonces, y eso a un papá le duele, tener que disciplinar a un hijo. Y entonces imagínense qué vivía el Señor todos los días, y lo vimos en todos en el estudio de los profetas, mayores y menores, cómo Dios todo el tiempo estaba reprendiendo, estaba regañando, le estaba diciendo a su pueblo: arrepiéntanse, cambien, vuelvan de sus caminos, cambien sus malas actitudes, vuelvan al camino del Señor. Y el pueblo no escuchó, no escuchó. Y eso es un término constante que escuchamos en el Antiguo Testamento. Pero después de tantas malas noticias, volteamos la página, esa página en blanco que hay en la Biblia, y nos encontramos con que ahora Dios nos trae una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Lo que dijeron los ángeles: ha nacido en Belén Jesús, el Salvador. Y a partir de ahí empieza la buena noticia. La buena noticia es que hay salvación. La buena noticia es que ya no va a haber un castigo, de que hay una opción para salvarse. Ahora, vamos a pensar en esto, en lo que significa recibir una buena noticia. Vamos a pensar por un momento, lo que significa cuando a usted le dan una buena noticia. Después de que a usted lo han desahuciado, después de que a usted quizá a lo mejor ha estado enfermo y a lo mejor le dieron una noticia de un diagnóstico, digamos, no muy bueno, de que usted tiene una enfermedad incurable, de que usted tiene tal situación, o de que usted tiene una mala sentencia. Bueno, a usted le han dado una no muy buena noticia. Pero de un momento a otro se abre una puerta y alguien viene y le dice: hay una buena noticia, hay salvación, hay una buena noticia, hay un tratamiento que lo puede salvar. Esas noticias alegran el corazón. Las buenas noticias alegran el corazón. Y la buena noticia que el Señor nos trae aquí es el Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Pues que hay un camino de salvación. Hay un camino a través del cual el hombre puede salvarse, puede levantarse. Y ese camino es a través de Jesucristo. Ahora, la base del Evangelio es el arrepentimiento. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el inicio del ministerio del Señor. ¿Y cuál era la palabra que el Señor empezó a usar? O la idea que el Señor empezó a dar. Bueno, ya esta idea la había traído Juan el Bautista. Pero el Señor, o sea, esa idea venía de Dios también. ¿Y cuál es la idea inicial de lo que significa el Evangelio? Arrepentimiento. Esa es la base del Evangelio. Es decir, para recibir esa buena noticia, para que esa buena noticia del Evangelio haga efecto en nuestro corazón,
Tiene que haber un arrepentimiento en la vida de la persona. La base del Evangelio es el arrepentimiento. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nos da una definición de lo que es el Evangelio. Y esta es una definición que a mí personalmente me gusta mucho y quiero compartirla con ustedes. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí nos está diciendo entonces, ¿qué es el Evangelio? Lo define el apóstol Pablo, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire que esto es un versículo bastante profundo, que tendríamos que profundizarlo mucho en cada palabra, pero básicamente el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios que trae salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. Porque dice más adelante, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. O sea que entender la salvación es recibirlo por fe. Entonces, ¿cómo podríamos definir el Evangelio? Bueno, podríamos decir que el Evangelio es aceptar por fe la buena noticia que Jesús murió en la cruz para salvarnos del castigo de Dios propiciado por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Aceptar por fe la buena noticia que Jesús murió en la cruz para salvarnos, óigame bien esta palabra, salvarnos del castigo que había sido propiciado por Dios debido a nuestros pecados. Eso es el Evangelio. O sea que lo primero que usted y yo tenemos que entender lo que significa. Ahora entremos en esta frase del versículo 15 de Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 15. Voy a volver a leerlo. Dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Miremos qué significa cada una de estas partes. Primero nos dice que tenemos que calzarnos los pies con el apresto del Evangelio, con el apresto. Bueno, primero esta palabra que aparece ahí, que es un poquito rara, apresto. Apresto significa disposición, preparación. Eso significa esta palabra. Esto significa esta palabra, prevención, disposición, preparación para algo. Eso es el apresto. Ahora nos dice que calcemos nuestros pies. Y los pies es algo importante en nuestro cuerpo. Vamos a entender que los pies, pues es la parte de nuestro cuerpo que tiene contacto con el suelo. Primeramente vamos a entenderlo así. La parte de nuestro cuerpo que tiene contacto con el suelo. Ninguna otra parte del cuerpo humano pues tiene contacto, pero con los pies nosotros tocamos tierra, digámoslo así. Ahora, muchas veces el camino pues es malo. Hoy en día, bueno, hay muchos tipos de camino, muchos tipos de partes donde pueden pisar nuestros pies. Puede ser caminos de piedra, puede ser caminos asfaltados, pueden ser caminos de césped, caminos rocosos. Bueno, hay muchos tipos de terreno, muchos tipos de superficie. Pero nuestros pies, la planta de nuestros pies, es una parte muy delicada. No sé si a usted le ha pasado si a usted se le entra una piedrita en el zapato. ¿Cómo nos molesta? No sé si a usted le ha pasado, a muchos quizá les pasa, que aparecen en los pies callosidades o cierto tipo de molestias. En algunos otros casos, pues lo que aparecen son dolores del hueso, dolores musculares
un fenómeno muy común que es lo que se llama el espolón, que es un huesito que se sale en el talón. Bueno, en fin, cuando el pie molesta, pues eso impide nuestro caminar, por lo que sea. Eso impide que nosotros podamos caminar de una manera correcta y podamos avanzar de una manera correcta. Entonces miremos la importancia que tienen los pies. La importancia que tienen los pies. Ahora vamos a mirar que los pies son como la parte de nuestro cuerpo que nos lleva por un camino. Es decir, con su cabeza con su cabeza o con su mente, usted se prepara o piensa por dónde va a ir. Pero con sus pies, es como los pies son como el vehículo que a uno lo llevan por caminos buenos o por caminos no tan buenos. Entonces usted con su mente piensa cosas, pero sus pies son los que ejecutan la orden. Los pies son los que ejecutan esa orden dada por su cerebro, esa orden que viene de arriba. Vamos a mirar varios versículos para entender un poquito esto que les estoy hablando. El primer versículo nos encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 15. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 10 para que entendamos mejor. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire que con ese versículo 18, Pablo como que concluye de la descripción de una generación de personas que no tienen temor de Dios, que no tienen temor en su corazón. Y una de las características de esas personas que no tienen temor de Dios en sus corazones, lo que dice el versículo 15, sus pies se apresuran a derramar sangre inocente. Es decir, sus pies se apresuran a lo malo, a los malos caminos. Recuerde que hay caminos buenos y hay caminos malos. Y nuestros pies son los ejecutores de esas órdenes que da nuestra mente, que vienen del cerebro. Sus pies son los que o caminan por un buen camino o caminan por un mal camino. Y nuestros pies, digámoslo así, se untan de esas cosas que hay en los malos caminos. Hay otro versículo en Proverbios 6:28 y aquí aparece una pregunta que hace el que escribió Proverbios, una pregunta hablando de una amonestación en contra del adulterio. Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mire qué pregunta tan profunda. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Entonces miremos aquí hay algo bien especial. Cuando nos dice que nos calcemos con el apresto, es que protejamos nuestros pies. ¿Por qué? Porque a veces el camino es difícil. Ahora, el guerrero, si hay una cosa que tenía que estar clara, es que el guerrero o los soldados tenían que estar con un buen calzado. ¿Por qué? Porque en la batalla no podían fallar. Porque si no tienen calzado, pues por los mismos pies pueden ocasionar una debilidad en la defensa. Ahora pensemos en esto, la importancia del calzado, la importancia de un buen calzado. Pensemos en esto, mire, en esta situación. Hoy en día, con toda la modernidad que tenemos, pues podemos ver, vamos a hablar de los deportistas.
Vamos a hablar de los deportistas, de los que practican el fútbol o el baloncesto o el atletismo. Si no se tiene el calzado, un buen calzado, no se puede practicar el deporte. Y el futbolista, por ejemplo, recordemos que los futbolistas utilizan unas botas, unos botines, un calzado especial con unos agarres al césped que les dan más eficiencia. Pero si ese botín no está bien, si ese botín no es el adecuado, pues ellos no van a poder ser efectivos en su labor como deportistas. Igual le pasaba a los guerreros en la antigüedad. Entonces, este tema del calzado es bien importante porque se trata de proteger los pies. Se trata de proteger los pies. Entonces, conclusión, estamos en un camino. Estamos en un camino y a veces ese camino es áspero. A veces ese camino es difícil. A veces el camino es complicado. Nos encontramos muchas cosas en el camino, pero nuestra vida tenemos que tener un buen calzado. Y estamos hablando de algo espiritual. Ahora, en Juan capítulo 13 nos menciona lo siguiente. Juan 13, 14. Perdón, en el versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mire esto que es bien importante. El que está lavado. Ahora, nosotros, también nos dice un poquito antes, o ahí en ese mismo contexto, que nosotros hemos sido lavados por la palabra de Dios. Pero muchas veces nuestros pies se ensucian por el camino. Recordemos que estamos hablando de un contexto en el Nuevo Testamento y en ese tiempo donde se usaban sandalias. Y todos los que hemos usado sandalias, pues nos damos cuenta de que el pie, aunque tiene una buena suela, pero el pie queda expuesto al polvo, queda expuesto a la arena, queda expuesto a muchas inclemencias del clima. Nuestros pies deben ser lavados. Debemos permitir que sea el Señor el que lave nuestros pies a diario. Entonces miremos que aquí hay dos cosas. Calzarnos con esa disposición, con esa preparación, prepararnos para el camino. Eso es lo que nos está diciendo. Calzados con el apresto. Pero luego nos dice del Evangelio de la paz. ¿Y qué significa esta última parte, el Evangelio de la paz? Bueno, nos habla de la paz interior que se consigue cuando escuchamos que somos perdonados de todos los pecados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque de esto se trata. Porque el Evangelio trae paz interior a nuestras vidas. El Evangelio trae paz al corazón. Cuando una persona no tiene comunión, no camina con el Señor, le agobian sus pecados, le agobia el hecho de estar pecando, de estar apartado de Dios. Pero cuando el Evangelio de la paz entra a nuestra vida, entra a nuestro corazón, se consigue la paz interior. Entonces miremos la frase en su contexto general. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Con qué tenemos nosotros que calzar nuestros pies? Con el Evangelio. Entender que ese Evangelio, esa base del arrepentimiento, esa actitud que nos lleva a experimentar, a vivir la salvación, eso es lo importante que nosotros tenemos que entender aquí. Que la base de nuestras vidas, lo que nos ayuda a sostenernos en pie, es el Evangelio. O sea, eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Que las botas, los botines, el calzado que usted debe ponerse para andar un camino áspero, que son los caminos de nuestra vida, tiene que ser el calzado del Evangelio. No podemos calzarnos de otra cosa. No podemos ponernos otra cosa. Como hijos de Dios,
tenemos que tener claro qué es el Evangelio. Y ese es nuestro contacto con el mundo. Es decir, entre nuestros pies y el camino tiene que estar el calzado del Evangelio. Cálcese del Evangelio. Póngase el Evangelio. Y póngaselo en los pies. ¿Por qué? Porque con el calzado nosotros podemos caminar por los buenos caminos. Por los caminos que a veces son ásperos, son duros, son pedregosos, son terribles, pero si usted tiene un buen calzado, podemos transitar sin que nuestra vida se debilite y sin que nuestra vida se venga abajo. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo con este tercer elemento de la armadura. Que nos calcemos nuestros pies con el Evangelio de la paz. Yo le invito a que usted hoy reciba esta palabra. Y si usted esto nunca lo había escuchado, es necesario que hoy lo haga suyo. Que hoy usted entienda, amado Hijo de Dios, que necesita recibir el Evangelio. Es decir, recibir la buena noticia de salvación a su vida. Que tenemos un destino. Tenemos un destino. ¿Y cuál es el destino? Del hombre que no se arrepiente de sus pecados. Una tribulación eterna. El destino del hombre que no se arrepiente de sus pecados es tormento eterno. Es el infierno que nos dice la palabra de Dios. Pero para aquel que se arrepiente, para aquel que tiene su fe puesta en Jesús, para aquel que se ha apartado de sus pecados, lo que nos espera es una salvación, una vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué quiere? Cuando usted muera, ¿a dónde cree que va a ir su alma? ¿Al infierno o al cielo con Dios? Yo prefiero el cielo, porque el infierno es un tormento que no pasa, es un tormento que no se acaba, es un agobio, y no queremos eso, ¿verdad? Después de que nosotros nos muramos, vamos a ir a alguna parte. Vamos a ir a alguna parte. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Yo le invito a que usted hoy tome la decisión. Porque la vida eterna usted la conoce desde hoy, desde ya, desde este instante. Aprenda esto. Calce sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, esta valiosa palabra que nos llena, que nos levanta, que nos fortalece, que nos transforma, mi Señor. Padre, en este día yo vengo delante de ti a agradecerte por las palabras que cada día nos fortalecen nuestras vidas y fortalecen nuestros corazones. Padre, hemos entendido hoy que estamos en medio de un conflicto, que estamos en medio de una batalla, que estamos en medio de una guerra espiritual. Padre, gracias por abrir nuestros ojos y ayudarnos a entender que en medio de ese conflicto espiritual hay un mecanismo que nos ayuda a defendernos y a estar protegidos. Y es esa armadura de Dios, esa armadura que cada día nosotros debemos tomarla, hacerla nuestra, vestirla, cuidarla. Y no debemos ser descuidados. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestras vidas y sobre todo a cuidar nuestros pies. Padre, porque hay caminos buenos y caminos no tan buenos delante de nuestros ojos. Padre, pero tú mismo hoy nos dices que nos calcemos nuestros pies con el Evangelio de la paz. Padre, hoy tomamos, Señor, este calzado. Hoy tomamos este calzado, Señor, y habiendo entendido ya lo que significa el Evangelio, hoy, Señor, nos calzamos, protegemos nuestros pies, porque tenemos un camino que recorrer. Y no podemos debilitarnos, Señor. No podemos ir incómodos por ese camino.
Padre Santo y poderoso, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a calzar nuestros pies con el mejor de los calzados, a recibir el Evangelio, esa buena noticia que nos lleva al arrepentimiento, esa buena noticia que nos ayuda a aceptar por fe que Jesús murió en la cruz para salvarnos de ese castigo, de esa ira propiciada por nuestros pecados. Padre Santo y poderoso, hoy tomamos la decisión de recibir el Evangelio, de recibir esa buena noticia, Señor. Te damos las gracias por traer salvación. Padre, por traer salvación a nosotros sin nosotros haber hecho méritos. Porque de hecho no hicimos ningún mérito para recibirla. Solamente que tú por gracia nos la diste, Señor. Gracias por lavar nuestros pies. Gracias, mi Señor, por limpiar mis pies. Hoy, Señor, tomamos la decisión de caminar en el Evangelio, de caminar bajo la base de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero y de no volver atrás a la antigua manera de vivir. Señor, ayúdanos a permanecer en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pies estén cómodos y danos la fuerza para seguir caminando el camino calzado de nuestros pies con el Evangelio de la paz. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.